No es cualquier columna de la que en este día quiero hablarte, y es el tema titulado No es cualquier columna. Los egipcios tenían que ahogarse en el Mar Rojo. Los israelitas tenían que humillarse y ser probados en el desierto. Y los cubanos han tenido que humillarse para ser probados como el oro fino. ¿No me entendieron? Los egipcios tenían que ahogarse en el Mar Rojo. Los israelitas tenían que humillarse y ser probados en el desierto. Y los cubanos han tenido que humillarse bajo la poderosa mano de Dios para ser probados como oro fino y entender de una vez y por todas que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El camino de Dios es el único camino. Hay caminos que al hombre le parecen derecho y deleitoso, pero su final es camino de muerte. Dice la palabra del Señor. Hay veces que el camino que hemos transitado es un camino polvoriento, duro, roca firme, muchos tropiezos, pero le aseguro, mis amados, que es el camino que nos conduce al lugar seguro. Son caminos, amados, deleitosos, como bien dijera en Proverbios, el proverbista capítulo 3, verso 17, y todas sus veredas paz. Los israelitas saldrían, y me imagino que esperando que Dios le guiara por el camino seguro y corto, por el camino donde ellos podrían llegar lo más rápido posible, lo más pronto posible a su tierra. Querían establecerse, querían edificar, reconstruir su nación. El apego a la tierra que los vio nacer, que los formó, que les abrigó, que les ayudó, sus amigos, sus barriadas. Sin embargo, les esperaban grandes desafíos que ellos tendrían que enfrentar antes de arribar a su tierra. Amado, ¿qué podemos aprender de este pasaje que en el día de hoy quiero llevarles a cada uno de ustedes y también hablarme a mí? Lo primero es que Dios los conduce por un camino inesperado, el camino más largo, el camino del desierto. El versículo 17 y 18 de Éxodo 13 dice: y luego Faraón dejó ir al pueblo. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Amado, dice la palabra que Dios no los llevó por el camino de los filisteos. Era el camino más corto, la ruta costera de la Vía Maris, como se le denomina, conocida como el camino del mar. Era el camino habitual para trasladarse de Egipto a Canaán. Sin embargo, también era el camino donde había grandes desafíos, donde había inmensos peligros. Era el territorio de los archienemigos de Israel, los filisteos, que continuamente, mes tras mes, año tras año, día tras día, habían desafiado a los israelitas y siempre traían situaciones y problemas a los israelitas. Dios sabía que el pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentar tales desafíos, y para que no se arrepintiesen, Él los llevó por otra vía, para que ellos no pudiesen ver la guerra y se volvieran a Egipto con temor, temblor, de modo que entonces el Señor lo condujo por un camino diferente. Seguramente que los israelitas pensaban que la Vía Maris era el camino que ellos debían seguir. Era el camino que el Señor le iba a permitir por el cual transitar. Tenían carreteras buenas y fáciles, las distancias más cortas, y era la ruta comercial, la ruta que definitivamente tenía más comodidades, tenía comida,
tenía agua, pero los peligros del camino eran demasiado grandes y aunque no podían verlo, Dios sí lo anticipaba, de manera que el Señor no permitió bajo ningún concepto que los israelitas tomasen este camino. Asimismo, Dios nunca permitirá que enfrentemos más de lo que tú y yo somos capaces de resistir. Él sabe lo que nosotros podemos manejar. Él conoce lo que tú y yo podemos resistir. Y a lo mejor te parece mucho, a lo mejor te parece demasiado, pero Él conoce. Si tú y yo estamos aquí, es porque Dios conoce, gloria sea al Señor, que todavía podemos resistir. Él no te dejará solo. Él no te desamparará. No habrá más presiones de las que puedas experimentar, de las que puedas cargar. Fue el propio Jesús quien nos invitó y dejó claro que tú y yo, cuando tengamos una carga que no podamos llevar, un trabajo tan pesado, podemos venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor sabe cómo nosotros podemos experimentar el descanso, y no por nuestras fuerzas, capacidades humanas o recurso alguno. No corras solo por el camino, no te adelantes, no se te ocurra caminar por un camino aunque este te parezca bueno, cómodo, aunque este te parezca que será la solución de tu vida. Puede ser que sea más fácil, pero si no coincide con el camino de Dios, no te será deleitoso, no te será bueno, no te será provechoso. Deja que sea un camino seguro, sí, de prueba, de tribulaciones, de angustia, de peligro, pero es seguro cuando Dios está con nosotros. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios eligió cuidadosamente el camino para salir de Egipto. No el más cercano, sino el más seguro. Dios siempre ordena el asunto. Escúchame. Dios siempre ordena el asunto, que los males no estén preparados para nosotros, hasta que nosotros no estemos preparados para enfrentar esos males. No que haya males que vengan a tu vida, sino que tu vida sea capaz de resistir cualquier mal que se acerque a tu vida. Y eso es lo más importante. La última parte del versículo 18 dice: y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. En otras versiones dice: subieron en orden de batalla. La nueva versión de traducción viviente dice que salieron como ejército preparado para la batalla. Y la nueva versión internacional dice que subieron en formación de combate. No cabe duda alguna que puedes ser liberado de cualquier problema, crisis o batalla que se presente en tu vida, pero no puedes descuidarte en el camino de la vida, porque aun cuando una batalla haya terminado, comenzará la otra. Aun cuando una crisis se haya acabado, todavía vendrá otra más profunda. Todavía vendrá otra peor. Amado, habrá otras batallas que enfrentar. Tienes que estar apercibido y preparado, y tienes que pedirle a Dios que se manifieste y que te dé de su poder, y que puedas entender, amado, que el enemigo no descansará. El enemigo de tu vida no descansará, porque él vino para matar, para hurtar y para destruir. Esa es su función. Él querrá precisamente destruir tu vida, porque él odia a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Él odia al pueblo de Dios, por cuanto él quiere destruir al pueblo de Dios. Pero Cristo dijo: pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia.
Amados de mi corazón, hoy se dictan leyes que dicen que son inclusivas, pero no tienen nada de inclusivo porque excluyen y discriminan totalmente a los cristianos y al pueblo de Dios. Y no tienen a Dios en cuenta para nada. Ninguna de estas leyes que se dictan hoy. Hoy hay una agenda que no es local. Escúchame, no es local, no es nacional, no es continental, es una agenda global. Es el mundo que está precisamente bajo el maligno. Pero lo que sí está claro, amado, y que el objetivo de ellos es para destruir a su pueblo y a su Dios. Y prefieren consultar a otros dioses que le pueden llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. El salmista decía en el Salmo 2, citado después precisamente por los apóstoles en el libro de los Hechos: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es una palabra que no solamente se cumple en el libro de los Hechos, sino que continuamente se cumple en la vida de los cristianos. Se amotinan los pueblos y piensan cosas malas contra nuestro Dios y contra su pueblo. Pero el versículo 9 declara por qué nosotros podemos tener esperanza. Porque en el versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Escúchame, aunque es necesario estar apercibido y es necesario que tu posición sea siempre una posición de combate, pero no un combate que tengas que efectuar cuerpo a cuerpo, no un combate que tengas que tomar armas para pelear, sino un combate, gloria sea al Señor, que se pelea en el lugar secreto. Un combate que se pelea tirando al cielo oración. Es un combate que se pelea clamando a tu Dios para que se manifieste. Es un combate que ya está decidido y que ya está ganado por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la declaración por la cual la palabra del Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De modo que tu batalla no es tanto tuya como de Dios. Tu batalla, nuestra batalla, mi batalla es la batalla del Señor. Podemos clamar a Él y pedirle, y Él hará, Él contestará. Lo segundo es la promesa hecha a José, que es cumplida, que nos da esperanza para que tú y yo tengamos también la confianza de que Él cumplirá toda palabra, ni una jota, ni una tilde de la palabra de Dios pasará. Los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Éxodo 13:19 dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Tomó consigo Moisés los huesos de Josué. Es un gran acto de fe. José pidió que sus huesos fueran tomados de Egipto. Él hizo esto porque sabía que Egipto no era un lugar para su descanso final, sino que Dios tenía una tierra prometida para ellos. Además, ese hombre dijo algo que a mí me impresiona, y es que dijo: Dios ciertamente os visitará. Había seguridad, certeza en la vida de José de que Dios, aunque en ese momento quizás estuviese en silencio, como dice esta canción, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Él se sigue manifestando. Hay hombres y mujeres en nuestro país que lo han dicho una y otra vez, lo han soñado, lo han vivido por experiencia con Dios, porque Dios les ha hablado de alguna manera. Y Dios a algunos le ha hablado audiblemente y han tenido la convicción. Ya algunos partieron de esta tierra,
Pero sabe una cosa, Dios nos visitará. Ellos lo dijeron, lo hemos dicho nosotros, lo han dicho hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Dios y saben que Dios ha dicho que Él nos visitará. Él visitará esta nación de Cuba. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Y lo estamos esperando, esperando un avivamiento sin precedentes, donde Dios nos visitará de una manera muy poderosa. Josué fue un testigo silencioso durante todos estos años de que Israel tenía la seguridad y la certeza de entrar a la tierra prometida. Justo como Dios había prometido, ahora la promesa estaba en vía de cumplimiento. Tú y yo somos testigos vivos que esperamos ese gran avivamiento de nuestra nación y la promesa que Él ha hecho a varios de sus hijos, la visión que muchos siervos han tenido y se cumplirá. Como dijo Habacuc en el capítulo 2, verso 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Hay alguien aquí esperando un avivamiento de parte del Señor? ¿Hay alguien aquí esperando una visitación como nunca antes de parte del Señor? Amados, sin duda alguna, algo grande se gesta en los cielos. Sí, algo grande se gesta en los cielos y tú y yo lo veremos en esta tierra ahora de cardos y espinos. Una tierra que hoy precisamente pareciera como si estuviésemos viviendo en la tierra que aquellos israelitas transitaron, tierra desértica, tierra donde no hay provecho. Pero te voy a decir algo, ya la palmera está floreciendo. Ya la palmera está floreciendo y se percibe, puedes oler, ya se siente el olor, ya se huele a tierra mojada. La lluvia de Dios se acerca, la lluvia de Dios se acerca. Y esas bacterias como el azotobacter que están despidiendo ese olor grato cuando llega a nuestras narices, sabiendo de que cerca está la lluvia, se siente ese olor. La primavera se oye y el canto del actor todo está llegando a nuestra nación. Oh, yo creo que ustedes no lo creen. Yo creo que ustedes no lo creen. Gloria a Dios, aleluya. Lo tercero es que Israel es guiado por una nube de día y por un fuego de noche. Dice el versículo 21 y 22 de Éxodo 13: y partieron de Sucot y acamparon en Etán. A la entrada del desierto Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, el viaje de Israel fuera de Egipto. Amado, no era cualquier columna. No era, amado, algo que se erigía por un fenómeno natural, sino era que Jehová iba delante de ellos. Y delante significa que es precisamente alguien que le estaría guiando. Porque muchas veces el que alguien te siga puede hacer que te cuide, pero no puede guiarte. Eres tú quien va guiando al que va detrás. Pero en este caso era Dios el que estaba guiando a Israel. De modo que Israel sabía que cuando esa columna de nube de día se suspendía y empezaba a caminar, el pueblo tenía que levantar su campamento y seguir la columna de nube. O en la noche, si la columna de fuego se levantaba, el pueblo debía seguir y levantar su campamento y seguir a esa columna de fuego. Y qué bueno es entender que Jesús nos dijo a nosotros algo que nos da una idea que no podemos separarnos de Dios, porque separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. De modo que el pueblo necesitaba estar cerca del Señor, y era Dios quien le guiaba en la columna de nube y en la columna de fuego. Amado, su presencia a Israel era dramática,
al darle seguridad constante de esa columna de día y columna de fuego de noche, la columna de nube de día y de fuego de noche, también allí era como un escudo, era como un sol. Dice el salmista en el Salmo 105, extendió una nube por cubierta. El sol abrasador del desierto, el calor intenso, era cubierto por aquella columna de nube. Oh, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es que nosotros hoy podamos entender que el pueblo de Israel, al mirar aquella columna de nube, decía: gloria a Dios. El Señor es protección, el Señor es escudo. Y dice: y fuego para alumbrar la noche. El desierto en la noche, sus temperaturas bajan drásticamente, pero allí estaba la columna de fuego del Señor, no solamente para alumbrarles y guiarles, sino también para calentarles y que ellos no se congelaran en el desierto. El salmista en el Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Esta no era otra cosa que la Shekinah o Shekinah o morada divina de Dios. Era la prueba continua de la presencia protectora del Todopoderoso. El versículo 22 comienza diciendo que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. ¿Cómo tú puedes pensar, cómo puedo pensar yo que Dios se ha apartado de nosotros en algún momento de nuestra vida, como algunos de nosotros pensamos, aun cuando el cielo se ponga de bronce, aun cuando estemos transitando nuestro desierto, aun cuando las cosas no vayan como nosotros pensamos? ¿Cómo pensamos que no tendremos seguridad y que entendemos que Dios se ha apartado de nosotros? No, bajo ningún concepto, mi amado. No sé si te ha sucedido cuando lees los textos bíblicos, los relatos bíblicos de cómo Dios cuidaba y protegía a su pueblo. Eso me lleva a quebrarme, a emocionarme, a llorar, gloria sea al Señor, y a sorprenderme de la diversa forma que Dios tiene para manifestarse en medio de su pueblo. Sorprendentemente, gloria sea al Señor, muchas veces cuando leemos decimos: gloria a Dios, si Dios cuidó a su pueblo y dice que lo va a seguir cuidando, entonces Dios está con nosotros como lo ha prometido. Él está al cuidado de su pueblo, gloria sea al Señor, a pesar del comportamiento que muchas veces manifestamos, porque así era Israel, inconstante, duro de servir. Muchas veces servía a Dios y otras veces se inclinaba a otros males, pero sin embargo Dios le amaba tanto que seguía ayudando a pesar del comportamiento del pueblo de Israel. Amado, Dios es sorprendentemente poderoso y sobrenatural, brillante, amoroso, misericordioso, bondadoso, fiel, pero muy poderoso. ¿Te puedes imaginar una nube cubriendo aproximadamente 5 millones de personas? No era cualquier nubecita. Era una nube enorme, gloria sea al Señor, una columna de nube poderosísima que cubría aproximadamente 5 millones de personas. Impresionante, un Dios asombroso, y ver esa nube, qué milagroso, algo maravilloso. Nadie dudaba de la existencia de Dios. Nadie que viera esa columna de fuego en la noche pudiera entender de que allí no estaba Dios. Era razón más que suficiente para que las naciones circunvecinas al pueblo de Israel pudieran entender que ese pueblo era un pueblo que era protegido por Dios. Oh, gloria a Dios. Si tú, pueblo santo de Dios, empiezas a entender que tú eres un pueblo protegido y que podemos orar para que Dios se manifieste de una manera especial. Oh, gloria sea al Señor. Pudieses entender que tú eres intocable y tocarte a ti es como tocar la niña de los ojos del Señor. Oh, gloria sea al Señor. Tenemos que decirle al diablo y advertirle: no me toque, no me toque. Es como estaba Noel, un siervo que ahora tenemos nosotros pastoreando en la zona de Santa Clara, que lo teníamos en Haití.
Y ahí habían unos cuantos vudúes en la zona de Haití. Y sabe, él estaba en Leogán. Leogán es la zona más difícil y compleja. Y ahí estaba Noel y fue a ver a uno de los grandes líderes precisamente de esa religión. Y cuando entró, Noel le dijo precisamente en patuá, habla perfectamente el patuá, este hermano nuestro, ahora está pastoreando en la zona de Villa Clara. Y le dijo que él quería hablarle de Dios y él le dijo que no, por favor no se acercara porque iba a caer muerto ahí mismo. No te acerques porque te voy a matar. Y Noel empezó a acercarse y dijo, no te acerques que te vas a morir. Y Noel empezó a acercársele y le dijo, quiero hablarte de Jesús. Y aquel hombre empezó, ya ustedes saben, y allí el demonio se manifestó y Noel lo tocó. Y el que sí cayó como una palma es aquel hombre. Oh, gloria sea el Señor. El Todopoderoso, gloria sea el Señor, impresiona a todos aquellos que nos rodean cuando saben que ese Dios está con su pueblo y que su pueblo tiene el favor de ese Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Amados de mi corazón, Dios los cubría en una noche de frío, les daba la temperatura necesaria y ahí estaba la evidencia también de alumbrarle el camino con su calor protector. Amado, ¿cuántos años llevas viviendo quizás en tu desierto, en tus batallas, en tus pruebas? Pero te aseguro, amado, que has podido vencer cada una de esas pruebas que te ha sobrevenido, tú las has vencido. Como decía el salmista, en la noche vendrá el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Oh, gloria sea el Señor. Tú y yo al igual hemos fallado a Dios muchas veces, pero sabe, allí está la columna protectora de Dios, la presencia del Santo de Israel para cubrirte, para ayudarte, para protegerte. Dios es experto de hacer lo posible de aquello que es imposible. ¿Por qué no ves esa protección y ese cuidado de Dios continuamente en tu vida, en tu familia? Gloria sea al Señor. ¿Por qué no te das cuenta que su protección es suficiente? Es suficiente para tu vida y para la mía. Su fidelidad es maravillosa para tu vida y para la mía. Gloria sea al Señor. En ocasiones quizás no lo reconocemos porque no lo entendemos, porque no lo vemos. Y Él nos estará librando de cuántas cosas, de cuánto sufrimiento, gloria sea al Señor. Y algunos que han partido no entendemos. Ayer yo conversaba con unos primos que tenías en mi casa hasta el día de hoy. Y le decía, mi papá se fue con el Señor en el momento oportuno. Tú no sabes, gloria sea al Señor, que Dios conoce los corazones y cuándo llevarse a cada uno. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia, gloria sea al Señor. Dios está al cuidado nuestro. Él seguirá siendo columna de fuego para darnos el calor que nosotros necesitamos. Él seguirá siendo esa columna de nube para esquivar cualquier dardo del enemigo contra nuestra vida, para ayudarnos en medio del desierto y de las pruebas que tú y yo hemos transitado. Escúchame, cubano, escúchame, hombre y mujer de Dios. Dios está a tu protección. Él está, gloria sea al Señor, siempre contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Yo quiero que usted se ponga en pie esta mañana. Y quiero que hagan un alto en su vida. Escúcheme, no he terminado y ahora es que estoy haciendo las conclusiones. Haga un alto en su vida y apártese de todo afán y de todo agobio. No se preocupe tanto por la corriente que se le va esta tarde a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. No se preocupe tanto por la cola que tiene que hacer del pollo de mañana y que tiene que levantarse a las 3 de la mañana a hacer cola. No se preocupe por los cigarros. Espero que nadie se preocupe por los cigarros aquí. Quiero que hagas con un acto de fe. Escúchame. 3 cosas nada más que quiero dejarte claro y convincente. Primero, que el Señor es el que te saca. Y aunque no puedas entender el camino por el cual estás transitando, no tiene que ser el más corto.
pero sí va a ser el más seguro. Y quizás un momento en la vida, escúchame, quizás hay un momento en la vida en que el cubano dejó de confiar en Dios. Y te aseguro que así fue. Y te aseguro que muchas veces muchos de los cristianos que estaban en la fe dejaron su fe por seguir otras tendencias. Te aseguro que muchos de aquellos cristianos le viraron las espaldas a Dios y ni siquiera hablaron en sus casas de Dios porque sus hijos no podían entrar en alguna escuela o en alguna universidad. Te aseguro que muchas veces nosotros hicimos cosas que al Señor le desagradaron, pero te aseguro que el Señor no nos ha tomado en cuenta nada de esto. Algunos dicen Cuba está maldita, otros dicen Cuba está salada, otros dicen Cuba. No, Cuba es una bendición, gloria sea al Señor. Cuba es una bendición. Porque Dios tiene puestos sus ojos sobre Cuba. Porque Dios tiene puesto su espíritu sobre nuestra nación. Cuba ni está salada, ni es maldita, ni Cuba es mala. Cuba tiene los ojos de Dios sobre ella. Y escúchame, no solamente que el Señor los guió por el camino más largo, y quizás a nosotros parece que es infinitamente largo y que ya no tenemos fuerza para llegar al final del camino, y es por eso que cogemos otros atajos, y algunos de nuestros hijos prefieren atajos de ir a Nicaragua o a Honduras o irse por aquella frontera o por aquella otra, porque no quieren llegar hasta el final. Nosotros tendremos que orar por nuestros hijos y aquellos que cogen otros atajos y otros caminos. Sí, tendremos que orar por ellos. Pero te aseguro que el camino será largo, pero al final será victorioso. Al final veremos la gloria del Señor. Lo segundo que quiero decirte como conclusión es, amado, que hay promesas que Dios le ha hecho a personas muy definidas, como se la hizo a José. Y José dijo algo que tú y yo tenemos que seguir diciendo: Él nos visitará. Él nos visitará. Él nos visitará. No te vuelvas loco. Hay gente que quiere vender su casa y sus propiedades. ¿Cuántos ahora han sido deportados nuevamente para atrás? Han vendido todo y se han ido. Pero yo te digo hoy, el Señor nos visitará. Él nos visitará. Él nos visitará. Y lo tercero que quiero decirte en este día, para alentar tu corazón, es que nunca se apartará de tu presencia, y Él irá delante, no detrás de ti. Él irá delante de ti y Él será protector. No es cualquier columna, es la columna del Señor. No es cualquier columna, no es columna humana. No es columna natural. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de Cristo, la columna más fuerte donde nosotros estamos sostenidos. Él es la columna en la cual se sustenta la iglesia de Jesucristo. Si tú te has sustentado en alguna otra columna, si tú has puesto tu confianza en alguna columna humana, sabiduría humana, gobierno de este mundo o lo que sea, has estado mirando mal. Cuando los israelitas caminaban al desierto y cuando los israelitas iban caminando en el cántico gradual del Salmo 121, ellos decían: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pueblo de Cuba, pueblo de Dios, tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Tu socorro viene de Dios. Tu socorro viene del Señor. Él será tu columna de nube. Él será tu columna de fuego. El sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. Él te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hay alguien que lo cree en este lugar. Alguien que lo confiesa en este lugar. ¡Oh! Sí, Señor. Yo quiero confesarlo en el altar. Yo quiero que hoy todos juntos confesemos quién es la columna. No hay otra columna. ¿Quién es? No hay otra. Ven, vamos a confesarlo. Ven, vamos a unirnos.